Ok. Bueno, es una serie de trabajos que estamos haciendo con distinta gente del grupo y de fuera del grupo relacionado con coronavirus. En particular ahora voy a presentar cosas que estuvimos haciendo fundamentalmente con Nacho Simoy, que es postdoc en nuestro laboratorio, Pedro Fleitas, que es estudiante de doctorado acá en la UNSA, del Instituto de Enfermedades Tropicales de la UNSA, y bueno, y mucha más otra gente, pero que no los puse. Vamos a empezar un poco con la epidemiología básica del coronavirus. Coronavirus es una enfermedad de transmisión fundamentalmente directa. Parece ser que la forma más común de transmisión es transmisión por aire. Está bien, cuando uno tose, por ejemplo, expulsa gotículas de saliva que están infectadas con el virus y otra persona al respirar eso puede infectarse. Probablemente también se transmita por contacto directo, por ejemplo, cuando uno le da la mano a otra persona, por ejemplo, también puede transmitir el virus, y probablemente también por superficies, que es la forma común en que se transmite la gripe, por ejemplo. Inicialmente se pensó que la forma más común de transmisión del coronavirus era por superficies. Por ejemplo, uno tose, entonces las gotículas caen en alguna superficie, por ejemplo, en una silla, y uno después se sienta ahí, toca la silla y se puede infectar. Después se lleva la mano a la boca, por ejemplo, y se infecta. Probablemente estas sean las formas más comunes de transmisión, pero hubo bastantes idas y vueltas con esto. El periodo de incubación es muy variable, puede ser entre 2 y 14 días, puede ser más también, eso tiene una distribución. Fíjense acá abajo, cuando comienza la infección, hay todo un periodo de incubación hasta que aparecen los síntomas. ¿Está bien? Este periodo de incubación está entre 2 y 14 días. El periodo infeccioso, que está acá en rosita, qué sé yo, puede ser entre 3 y 7 días, es variable también, depende de los casos. Una cuestión importante es que una persona que se infecta pasa a ser infecciosa antes de que termine el periodo de incubación, o sea, antes de que aparezcan los síntomas. Esta ventana donde la persona es infecciosa pero no es sintomática, en todas las enfermedades es muy importante porque durante ese periodo la persona está haciendo una actividad normal, no presenta ningún síntoma y por lo tanto es altamente infecciosa. Cuando aparecen los síntomas, a lo mejor ya se queda en la cama, no se siente bien, y si bien potencialmente es muy infecciosa, como está recluido, infecta poco. ¿Cuál es la sintomatología? Bueno, acá vamos a ver lo que dice el CDC, ¿no? Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Bueno, los síntomas más comunes: fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolor muscular, dolor de cabeza, pérdida reciente del gusto o del olfato, dolor de garganta, congestión, vómitos, diarrea. Esta lista se va expandiendo, digamos, ¿no? O sea, esto es lo más común que ustedes van a encontrar en todas partes como síntomas asociados a coronavirus.
Ahora, un análisis que hicimos nosotros, esto fundamentalmente lo hizo Pedro Fleitas, para la sintomatología. Acá está separada por menores de 55 años y mayores de 55 años. Fíjense, acá, anosmia, bueno, esto está terminología médica, anosmia es pérdida de olfato. Pérdida de olfato es muy significativo asociado al COVID. Si uno tiene pérdida de olfato reciente, chao, COVID. Si uno nunca tuvo olfato, bueno, no, pero si uno tenía el olfato común y de pronto siente pérdida de olfato o pérdida de gusto, eso es muy significativo de infección por COVID. Fíjense que después tenemos dolor de cabeza, fiebre, pero baja, no fiebre alta, fiebre menor a 38, o sea, algo más parecido a una febrícula. Después tenemos tos en el límite. Todos estos que están en gris son no significativos, no nos dicen nada. Por ejemplo, la diarrea, la dificultad para respirar, dolores corporales, todos los que están en gris no nos dicen nada. Y después tenemos otros que sí nos dicen, como la fiebre alta, dolor de garganta, vómitos, y algunos otros, ¿no? Eso sí nos dicen algo, pero en este caso nos dicen que son factores protectores por sí solos. O sea que si tenemos fiebre alta, en principio es más probable que no tengamos COVID. No quiere decir que no lo tengamos, pero es más probable que no lo tengamos. Tenemos dolor de garganta, es significativo, pero es protector. O sea, lo más probable es que no tengamos COVID. Fíjense que los síntomas asociados positivamente a COVID son muy pocos. Y fundamentalmente es anosmia, o sea, pérdida de olfato y pérdida de gusto. Fiebre menor y dolor de cabeza, es bastante poco. Cuando nos vamos a mayores de 55, tenemos menos todavía, menos sintomatología. O sea, la fiebre menor sigue, la pérdida de olfato y la pérdida de gusto siempre son los más importantes. Y la tos. ¿Está bien? Y tenemos un montón que no nos dicen nada, y los que están en verde sí nos dicen algo, pero los que están en verde menores que 1, que es esta rayita acá vertical, son factores que por sí solos son protectores. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, el dolor de pecho, acá tenemos dolor de pecho, en principio eso es más probable que se deba a otras causas que al COVID. Lo que no estamos analizando en esta presentación es cuando hay más de un síntoma presente. O sea, en algunos casos ocurre que a lo mejor alguno de estos síntomas presente con otros síntomas sí sea propio de COVID, en el sentido de que es más probable que se deba a COVID que a otra cosa. Vamos a ver ahora un poco la dinámica de la enfermedad. En todos los diarios habrán visto ahora el número reproductivo básico, está de moda, aparece por todos lados. El concepto es simple. El número reproductivo básico, que es R0, directamente decimos R0, mucha gente dice R, hay un poco de confusión al respecto, es el número promedio de casos secundarios causados por un infeccioso típico en una población totalmente susceptible durante todo su periodo infeccioso. O sea, si uno es infeccioso por 5 días,
durante esos 5 días produjo 3 casos, entonces el número reproductivo básico es 3, o sea, cada persona produce en promedio 3 casos. Por lo tanto, en la propia definición, si R0 es mayor que 1, vamos a tener epidemia, porque 1 produce 3, 3 produce 9, cada vez tenemos más. Pero si R0 es menor que 1, no vamos a tener una epidemia. Acá tenemos un ejemplo para R02. Un caso produce 2 nuevos casos, o sea, este es el caso de la generación 1. En la generación 2 tenemos 2 casos, cada uno de estos produce 2 en promedio, tenemos 4 casos y así siguiendo. En el tiempo, las generaciones no se pueden solapar, por ejemplo, puede ser algo así, por ejemplo, este produce un caso acá en este instante de tiempo y el segundo caso lo produce mucho después, pero a lo mejor este caso está produciendo casos antes de que aparezca este caso producido por el caso inicial. Acá lo ordenamos por generaciones, queda muy lindo, pero en el tiempo se mezcla todo. De todas formas, si nos fijamos en las generaciones, tenemos que un caso produce 2, 2 producen 4, 4, 8, y lo que tenemos es un crecimiento exponencial de casos, por lo menos durante algún tiempo. Entonces, cuando tenemos un crecimiento exponencial de casos, el número de casos, y vamos a trabajar con el número acumulado de casos, aumenta en forma exponencial, con una cierta tasa. En este caso decimos que a partir de t igual a 0, el crecimiento es exponencial. Antes de t igual a 0, a lo mejor el crecimiento era distinto, exponencial, pero a partir de ese instante, el crecimiento es exponencial. Y en una escala logarítmica, entonces, vamos a tener que los casos van a alinearse en una recta dependiente lambda. Entonces es fácil ver si tenemos un crecimiento exponencial graficando en escala logarítmica. Si el crecimiento es lineal en escala logarítmica, entonces el crecimiento de casos es exponencial. Y de ahí podemos ver que el tiempo de duplicación es el logaritmo de 2 sobre esta tasa de crecimiento. El tiempo de duplicación es el tiempo que lleva, cuando estoy en una fase de crecimiento exponencial, duplicar el número de casos. Si tengo 10 casos acumulados, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que tenga 20? Cuando tenga 20, ¿cuánto hasta que tenga 40? Ese tiempo, cuando el crecimiento es exponencial, es fijo y está dado por esta formulita que está acá. Es muy fácil deducirlo a partir de la expresión esta que está acá. Fíjense acá, por ejemplo, tenemos en el mundo qué es lo que estuvo pasando, el número de casos acumulados en función del tiempo. Acá, fíjense, esto ahí no se ve bien, pero yo les digo, esto es que se duplican los casos, es decir, el tiempo de duplicación es un día, se duplican cada día. Esto que se duplican cada 2 días, esto que se duplica cada semana, o sea, el tiempo de duplicación acá es una semana. Fíjense que, por ejemplo, acá tenemos la India, es más o menos una línea recta, o sea, estaba en ese momento creciendo en forma exponencial. Fíjense, Estados Unidos también crece en forma exponencial y después empieza a pegar la curva. Esto es lo que el famoso achatar la curva, es que no siga en forma recta. Acá estamos en escala logarítmica, o sea que acá todo lo que crece en forma lineal es que está creciendo en realidad en forma exponencial, porque la escala acá es logarítmica. Fíjense, Corea del Sur apareció al principio súper exponencial, lo ven acá, duplicándose cada día, pero después achataron la curva y se quedó ahí, ya no crece más. Fíjense lo que tenemos, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires. Esto es un gráfico por algunos días nada más para que se vea más claro, ¿no? El día 1 es 19 de marzo, fíjense que ahí ya había comenzado la cuarentena, justo ahí. Entonces, acá tenemos un crecimiento más o menos lineal, fíjense, pero no en escala logarítmica. Después
empieza a crecer más rápidamente y después más rápidamente. Este comportamiento que uno ve acá dice, bueno, es más o menos exponencial. ¿Será más o menos exponencial? Bueno, cuando lo graficamos en escala logarítmica, acá directamente en vez de usar escala logarítmica, lo que calculé es el logaritmo de los casos, vemos que acá tenemos una fase recta, lineal, con una cierta tasa de crecimiento que me da un tiempo de duplicación de 16 días, o sea, unas 2 semanas más o menos. O sea que en este periodo de tiempo podemos decir que el crecimiento de casos en Ciudad de Buenos Aires fue aproximadamente exponencial. Bien, esto es lo que muestran algunos datos, después vamos a ver algunos otros. Entonces, lo que nos preguntamos nosotros es, a ver, ¿qué podemos hacer en una ciudad relativamente chica? Sobre todo pensando en una ciudad relativamente chica que está libre de coronavirus. ¿Cómo podemos manejar esa situación? Este es parte del trabajo que hicimos con Nacho, las implementaciones numéricas de todo esto, el desarrollo numérico del modelo lo hizo Nacho, lo fuimos charlando, lo fuimos conceptualizando entre los dos. Entonces, consideramos el siguiente modelo de transmisión. Las personas sanas, susceptibles, se pueden infectar. Cuando se infectan pasan a ser latentes, pasan a este periodo latente donde están infectadas pero no son infecciosas todavía. Después pasan a una fase presintomática, que es esto que está marcado acá, es entre que comienza a ser infeccioso y hasta que eventualmente aparecen los síntomas, y después pueden seguir 2 cursos. Algunos se mantienen asintomáticos todo el tiempo hasta que se recuperan. ¿Vieron los famosos asintomáticos? Es gente que nunca presenta síntomas, pero que puede infectar. Estos son casos difíciles porque al no presentar síntomas uno no son casos aparentes, hacen su vida normal y van desparramando el virus por ahí. Pero hay otros que luego de un periodo presintomático pasan a ser sintomáticos. Acá tienen una sintomatología leve, subclínicos los llamamos, o sea, ya tienen una sintomatología clínica, pero es leve. Después desarrollan síntomas más severos. Cuando desarrollan síntomas más severos, pueden ocurrir 2 cosas. O terminan captados por el sistema de salud pública. ¿Por qué? Porque fueron a un hospital, una clínica, un médico, le dijeron, che, hacete el hisopado, y bueno, eventualmente aparece como un caso positivo, y una fracción de esos va a parar al hospital, y otros que si bien desarrollan síntomas, no van al hospital y después de un tiempo directamente se recuperan. Este es nuestro modelo de transmisión. Ahora vamos a ver cómo estructuramos esto dentro de un modelo de sociedad, digamos, ¿no? Entonces acá tenemos una ciudad de clase media típica, tenemos un montón de casas, en cada casa hay una cierta cantidad de personas que viven ahí, y hay una cantidad de trabajos, o de escuelas. Esto puede considerarse como un aula de escuela, y un conjunto de aulas forman una escuela y hay recreos, pero no vamos a entrar en esos detalles, digamos, ¿no? Pero digamos que tenemos escuelas, trabajos, tenemos los supermercados, pueden ser supermercados, puede ser un almacén, y tenemos las casas. Por ejemplo, esta persona está infectada,
y puede infectar a gente que esté en su casa, pero trabaja en este trabajo y puede infectar a gente que está en este trabajo. ¿Está bien? La gente después del trabajo pasa por el supermercado, a lo mejor esta persona que está acá trabaja en el supermercado, esta persona que está acá trabaja como maestro en esta escuela, y así, ¿está bien? Entonces, la gente de las casas se reparten en una serie de trabajos que pueden ser escuelas. Consideramos que el 25% de la población va a escuelas o universidad o jardín de infantes, ese tipo de lugares. Entonces, 1 de cada 4 personas va a una escuela o a una universidad o a un jardín de infantes o algo por el estilo. El resto de las personas trabaja en trabajos comunes, digamos, o en supermercados, o trabaja en una escuela. Entonces, pusimos alguna serie de parámetros más o menos compatibles con lo que se sabe del coronavirus, y con esta estructura simulamos epidemias. Acá tenemos una epidemia libre, donde no se hace nada, la epidemia sigue su curso. Acá vemos la cantidad de casos nuevos por unidad de tiempo, que es la incidencia, llega a un pico de cerca de 3.000 y después disminuye. Aclaremos acá, esta ciudad tiene un montón de supermercados, un montón de trabajo, un montón de casas, tiene 100.000 habitantes en total. Entonces acá tenemos la epidemia libre, llega hasta cerca de 3.000, y después, como la gente empieza a adquirir inmunidad por la infección, finalmente la epidemia se apaga, como todas las epidemias, y desaparece. Cuando vemos los casos acumulados, tenemos algo así, digamos, los casos se van acumulando, y finalmente, fíjense que acá la incidencia acumulada llega prácticamente a los 100.000, o sea, todos se infectaron prácticamente, si no hacemos nada. Fíjense que tenemos acá nuestra fase de crecimiento exponencial, a simple vista, ¿no? Después pega la curva y deja de ser exponencial, pero en esta primera etapa pareciera ser que tenemos una fase de crecimiento exponencial. Efectivamente, si hacemos los datos que sacamos del modelo, el modelo es estocástico, por eso tiene unas pequeñas fluctuaciones acá, vemos que en esa fase, en escala logarítmica, tenemos una recta y el tiempo de duplicación es de unos 6 días y medio, compatible con las cosas que estuvimos viendo anteriormente, observadas en otras partes del mundo. Esto es la epidemia libre. Esta es la dinámica que nosotros tenemos si no hacemos nada. Bueno, pero la idea de esto es ver qué podemos hacer. Entonces vamos a considerar distintas estrategias de control. ¿Cuáles son las herramientas con las que se dispone y con las que se utilizan generalmente en distintas estrategias de control? Una muy importante es el seguimiento de contactos. Cada vez que aparece un caso, nosotros, digamos, el sistema de salud pública tiene un equipo que empieza a rastrear los contactos en forma personal, en forma telefónica, ¿no? Por ejemplo, todos los contactos de la casa, ¿no? Todos los contactos del trabajo y eventualmente todos los otros contactos que se puedan rastrear. El seguimiento de contactos es una herramienta fundamental para el control de las epidemias. Ahora, obviamente, una vez que uno rastrea los contactos, después lo que tiene que hacer es aislar los contactos para que esos contactos que pueden estar infectados no sigan esparciendo la infección. Otra medida, otra herramienta que tenemos son las medidas de distanciamiento social leves, digamos, por ejemplo, usar barbijos, que a un supermercado entra solamente
una cierta cantidad de gente a un dado tiempo, o sea, que evitar los amontonamientos, el hecho de que haya turnos en los bancos, todo este tipo son medidas de distanciamiento social que son muy efectivas y que las llamamos leves. Causan una cierta incomodidad porque uno tiene que hacer cola afuera del supermercado hasta que le den el turno, pero es leve. Otra herramienta es el cierre de escuelas, el cierre de cines, el cierre de centros de compra, de bailables, de bares, que son lugares donde hay mucho amontonamiento de gente y por lo tanto son lugares muy propicios para la dispersión de la enfermedad. También tenemos entre las herramientas el cierre de trabajos. Cerramos los trabajos, hay menos gente moviéndose, y nos quedamos todos en casa. Esa es la cuarentena que estuvimos viviendo, digamos, fundamentalmente hasta hace relativamente poco acá en Salta, por ejemplo. O sea, cerramos los trabajos, pero además mandamos toda la gente a la casa para aislarlos. Entonces, teniendo en cuenta estas herramientas, nosotros diseñamos distintas estrategias. Por empezar, nosotros consideramos como una variable a tener en cuenta el número de camas de hospital que están ocupadas. Eso nosotros lo vamos a llamar H, es el número total de camas de hospital que están ocupadas. Consideramos que siempre vamos a hacer seguimiento de contacto y aislamiento de los contactos. En nuestro caso consideramos un seguimiento de contactos muy poco agresivo, que consistió solamente en, cada vez que se detecta un caso, todas las personas que conviven en la casa con el caso detectado se quedan en la casa por 2 semanas, todos. Y lo que se hace también es que todos los compañeros de trabajo de esa persona se quedan aislados en su casa por 2 semanas. Pero, por ejemplo, las familias de estas personas no se quedan aisladas, solamente ese contacto. O sea, es algo relativamente leve. Hay seguimientos de contactos y aislación de contactos mucho más agresivos. Después consideramos que cuando el 35% de las camas de hospital están ocupadas, recién ahí cerramos las escuelas. Cuando el 50% de las camas de hospital están ocupadas, ahí ya se prende otra alarma y cerramos un porcentaje de los trabajos. No hace falta cerrar todo, nosotros vamos a considerar cerrar solo el 25% de los trabajos o solo el 50% de los trabajos. Los demás funcionan normalmente. ¿Cuándo empezamos a reabrir las cosas? Cuando la ocupación de las camas hospitalarias cae al 40%, abrimos los trabajos de vuelta. Y abrimos las escuelas recién cuando la ocupación de camas cae el 5%. Son distintas estrategias posibles. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Vamos a ver. Teníamos ahora lo que estamos graficando acá son las camas de hospital ocupadas. Cuando tenemos la epidemia libre, fíjense, tenemos esta curva, el sistema se satura notablemente. Acá, esta línea que está acá es la cantidad de camas de hospital disponibles para una población de 100.000 habitantes, como estamos considerando, suponiendo que hay 4 camas por cada 1.000 habitantes. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda unas 8 camas cada 1.000,
pero en Argentina estamos en promedio más cerca de las 4 camas cada 1000. Entonces elegimos esta situación que, digamos, una situación más pesimista, ¿no? Tenemos 4 camas cada 100.000 habitantes. Entonces acá estos son 400 camas que tenemos disponibles en nuestra ciudad de 100.000 habitantes, y fíjense que la epidemia libre satura esto rápidamente, nos quedamos sin camas de hospital y ahí, bueno, tenemos un desastre sanitario. ¿Qué es lo que pasa si solo hacemos seguimiento de contactos? Bueno, fíjense que solo con seguimiento de contactos baja bastante el pico. La saturación ocurre bastante tiempo después, fíjense. Acá ocurre la saturación en la epidemia libre, acá está ocurriendo la saturación cuando hacemos solo seguimiento de contactos, pero también achatamos un poco la curva, pero no achatamos la curva lo suficiente. Tenemos saturación del sistema de salud, otro desastre sanitario. ¿Qué pasa ahora si cerramos las escuelas? De acuerdo a los valores que habíamos comentado antes, ¿no? Cuando llegamos al, no me acuerdo ahora, 40% de las camas ocupadas, ahí se prende la alarma y cerramos las escuelas. Fíjense que entonces la curva azul era solo seguimiento de contactos. La epidemia libre ahora ya no la estoy graficando. Y en verde está qué es lo que ocurriría si solamente cerramos las escuelas. Bueno, fíjense que seguimos saturando el sistema acá, pero mucho menos. O sea, cerrar las escuelas tiene un impacto muy grande. Pero seguimos saturando el sistema por unos cuantos días, ¿no? Pero en la situación comparada con solo hacer seguimiento de contactos es mucho mejor. Y si ahora cerramos un 25% de los trabajos, fíjense que ya prácticamente no saturamos el sistema, llegamos ahí al límite, pero después venimos bien. Venimos bien, ¿está bien? Y nos mantenemos siempre por debajo de las 400 camas. Fíjense que acá es el límite de saturación. Esto que está acá es el valor de camas para los cuales cerramos los trabajos. O sea que fíjense acá, cuando llega acá cerramos los trabajos, esto tiene una inercia, sigue subiendo, pero después empieza a caer. Cuando cae de este valor, abrimos los trabajos, pero esto se mantiene acá abajo todavía y se logra mantener todo bien por debajo de las 400 camas disponibles. Acá tenemos todo junto, digamos, la epidemia libre, solo seguimiento de contactos, en verde el cierre de las escuelas, y acá los dos escenarios que habíamos mencionado, cerrar el 25%, cerrar el 50% de los trabajos. Fíjense, no hay gran diferencia, así que con cerrar el 25% de los trabajos estaríamos bien. El tamaño de la epidemia, observen, cuando tengo la epidemia libre, llega casi al 100%, se infecta casi todo el mundo. Con seguimientos de contacto, la epidemia termina afectando cerca del 80% de todos, o sea, hubo una disminución. Si cerramos las escuelas, bueno, esto sigue aumentando porque las epidemias, cuando tomamos la medida de cerrar las escuelas, se prolongan por mucho tiempo, y a medida que pasa el tiempo, vamos teniendo cada vez más infectados, pero están distribuidos en un periodo largo de tiempo, entonces eso es algo que es mucho más manejable. Fíjense que esto sigue creciendo y en este momento llega al 60%, pero estamos hablando en 2 años aproximadamente, el tiempo acá está en días.
Acá tenemos 300, por acá tenemos un año. Fíjense que esto en poco tiempo, digamos en unos 200 días, ya la epidemia terminó. La epidemia terminó con un 80%. En 200 días. Acá, en cambio, nos vamos a más de 2 años y todavía la epidemia sigue transcurriendo, pero lentamente. Y acá está, si cerramos el 25% o el 50% de los trabajos, también cómo va evolucionando la proporción de infectados en la población. Bien, esto es lo que hicimos hasta ahora. Trabajo futuro incluye agregar más heterogeneidades que acá prácticamente no tenemos. En particular, una heterogeneidad muy importante es la edad. El coronavirus, como vimos anteriormente, responde distinto a distintas edades. Los grupos vulnerables fundamentalmente son los de 60 años para arriba. Esto por ahora no lo hemos considerado, pero es muy importante. Otras heterogeneidades, por ejemplo esto, acá tenemos algo más parecido a nuestro modelo, ¿está bien? Una ciudad de clase media, pero bueno, acá vemos que no tenemos una población de clase media, esto es una villa miseria en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto va a tener grandes impactos en la dinámica. Acá tenemos el modelo que teníamos antes, pero acá tenemos esto que representa una villa miseria, las casas están todas muy juntitas, hay mucho hacinamiento, no hay agua potable en muchos casos, la gente acá tiene trabajos muy informales en general, o sea que no es lo mismo que lo que estábamos viendo acá, hay mucha circulación interna, es muy difícil de controlar, es algo que estamos viendo en los diarios, ¿no es cierto? Así que esto es algo para trabajo futuro. Ya algunos avances tenemos, pero todavía nada para mostrar. Otro es escalar a esto a ciudades, de ciudades pequeñas a ciudades medianas o ciudades grandes, donde acá lo que tenemos son barrios, un montón de barrios, cada barrio tiene la estructura parecida a la que teníamos antes, y la gente trabaja fundamentalmente dentro del barrio, pero una fracción de la gente trabaja en otros barrios. Entonces esto agrega otro nivel de heterogeneidad y también afecta a la dinámica de la transmisión. Bueno, vamos a hacer una breve discusión y ya pasamos a las preguntas. Bueno, una cosa que quisiera mencionar es la pandemia de epidemiólogos que tenemos en todo el mundo, digamos, ¿no? Van a encontrar en los diarios, en la televisión, no sé, por todas partes, gente que, bueno, se interesó muchísimo en el tema del coronavirus, se vio un par de tutoriales de YouTube y después ya está explicándonos la pandemia de coronavirus. Acá tenemos de todo, gente que viene, qué sé yo, de la medicina, gente que viene de la matemática, que a lo mejor hace matemática aplicada, pero no en epidemiología, aprendió 2 o 3 cosas y ya nos están explicando toda la epidemia de coronavirus. ¿Qué más tenemos? Bueno, ¿qué es lo que hicimos hasta acá en Argentina, en Salta? Bueno, una cosa muy buena, la cuarentena temprana, después de un periodo en el que se subestimó totalmente el alcance de la pandemia, finalmente se reaccionó y se hizo una cuarentena temprana. Eso fue bueno, porque ayudó a contener los primeros brotes. En todas partes se está haciendo un seguimiento de contactos, como le contaba.
lo cual es indispensable también para el control de los brotes. Y los seguimientos de contactos que se están haciendo en general son más agresivos de lo que nosotros modelamos. O sea, se sigue a mayor cantidad de gente. Se usaron una serie de indicadores para ver el curso de la enfermedad, por ejemplo, los tiempos de duplicación, que les comentaba algo, el número reproductivo efectivo, que no es lo mismo que el número reproductivo básico, pero es parecido. Se siguió la incidencia, que es el número de nuevos casos por unidad de tiempo. Por ejemplo, eso es lo que aparece en los diarios todos los días, que dice, por ejemplo, ayer en Capital Federal hubo, no sé, 1000 casos nuevos. ¿Está bien? Eso es la incidencia. Pero el tiempo de duplicación, por ejemplo, o el número reproductivo, que hay mucha gente que lo viene siguiendo y lo vienen publicando, no son verdaderamente buenos indicadores, entre otras cosas porque son muy difíciles de estimar y las estimaciones dependen de los modelos que uno usa. Un modelo tiene un número, usa otro modelo tiene otro número. Algo que es mejor y que, bueno, ahora se está haciendo un poco más, es la ocupación de camas de hospital. Ese es un mejor indicador. O la incidencia media, como vemos acá en este gráfico para Cava. Acá vemos estos casos acumulados, pero en escala lineal. Acá tenemos, fíjense, el total parece ser medio exponencial, como vimos antes, pero si nos fijamos en detalle tenemos distintas fases lineales. En esta fase lineal vemos que tenemos una incidencia diaria de 22 casos en promedio por día. Entonces, si uno sabe que tiene 22 casos por día, o que tiene 44 casos por día acá, o que tiene 93 casos por día acá, bueno, uno puede ir proyectando cómo va a ser la ocupación de camas en el futuro, y eso nos da un mejor indicador de qué tan bien o qué tan mal estamos, mucho mejor que los tiempos de duplicación, que se estuvieron promocionando mucho por ahí. De hecho, las autoridades decían, cuando el tiempo de duplicación sea no me acuerdo qué número, entonces vamos a pasar a la fase. Bueno, tiempo de duplicación es muy malo en estos casos. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos el caso de Córdoba. Acá teníamos, fíjense que acá no tenemos nada parecido hasta este momento, digamos, que estos son datos un poco viejos, pero no importa, lo que quería mostrar algunos datos. Esto es en escala lineal, o sea que vemos que acá está lejos de ser exponencial. Acá tenemos una primera fase lineal con cerca de 9 casos diarios, y acá esta parte tenemos cerca de 4 casos diarios. Bien, acá no me voy a poner a fijarme en tiempos de duplicación porque el crecimiento ni siquiera es exponencial. Yo podría calcular tiempos de duplicación acá, pero no tienen mucho sentido. Lo que tiene mucho más sentido es fijarse estas tendencias acerca de la cantidad de casos diarios, porque con eso uno puede proyectar. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, sobre todo vamos a concentrarnos en lo que estuvimos viendo, que está pensado para situaciones más parecidas a la de Salta o Catamarca o Jujuy. Por eso pongo cuarentenas en Salta y alrededores. Acá en Salta no tenemos circulación comunitaria todavía, en Catamarca creo que prácticamente ni hay casos, en Jujuy ahora quizás podría estarse viendo alguna circulación comunitaria, pero hay muy pocos casos. Entonces, la primera cuarentena que hicimos acá en Salta, ante la duda estuvo bien, pero digamos que con 20 días hubiéramos estado hechos. O sea, hace 60 días que estamos haciendo una cuarentena
que no tiene justificación epidemiológica. No hay casos comunitarios acá en Salta. ¿Mm? Entonces, con hacer un buen seguimiento de contactos, que es lo que se está haciendo ahora, vieron que cada vez que aparece un caso, rastrean a los contactos, los aíslan, eventualmente cuando les da algún caso positivo, los llevan al hospital, y fundamentalmente los llevan al hospital para que no anden dando vueltas por ahí, ¿no? Es una especie de prisión, digamos, para asegurarse de que se queden por ahí. Tengamos en cuenta lo siguiente, lo voy a leer de acá: una cuarentena es un recurso extremadamente costoso en términos sociales, económicos y también en términos de salud. Hay mucha gente que se murió por causas que no son coronavirus por el problema de la cuarentena. O sea que es un recurso muy costoso, que en algún momento, por ejemplo acá en Salta, vamos a tener que utilizar, porque lo más probable es que en algún momento tengamos circulación comunitaria. Es muy difícil frenar el virus. Y por lo tanto no conviene malgastarlo como lo estuvimos malgastando hasta ahora. ¿Está bien? O sea, se creó una situación de mucho desgaste, con un costo económico altísimo, como dijimos también, costos en salud, en una situación en que no tenemos circulación de virus. Entonces quizás con los primeros 20 días estábamos bien, después tendríamos que haber abierto mucho más todo. Ahora por suerte está todo mucho más abierto, pero qué sé yo, no sé, no hay clases y no hay una justificación para que nosotros estemos con el nivel de cerrazón que tenemos, porque eventualmente vamos a tener circulación comunitaria y ahí vamos a requerir hacer una cuarentena más estricta. Así que yo pasaría ahora a las preguntas, así no los distraigo más con eso. A ver. Bien, muchas gracias, Juan. Vamos a las preguntas. También lo que no contesté yo, contestará Nacho, así que Nacho... Yo tengo el orden, Juan. No. Te puedo ir dando la palabra a algunas preguntas que se han hecho por el chat. Dale. ¿Sí? Lucas tiene un par de preguntas. ¿Se la puede hacer directamente, Lucas? ¿O preferís que las lea del chat? Voy ganando tiempo, quizás. Sí, mejor leerlas del chat, para eso las hice por ahí. Bueno, dice, ¿cómo corregís el número de camas de terapia intensiva ocupadas con otras enfermedades? O sea, ¿cómo se separa? Me imagino, o son exclusivas estas camas de terapia, son exclusivas para COVID, o también podrían ser ocupadas con otras enfermedades, otras emergencias. Bueno, ese es todo un problema que estamos teniendo, ¿no es cierto? Porque este es el número de camas totales, ¿está bien? Ahora, en general hay lugares donde están separando camas para COVID, pero en este momento, por ejemplo, la ocupación de cama de terapia intensiva es muy baja, por todas las causas, lo cual es malo porque estamos desperdiciando camas. Por ejemplo, si alguien tuviera que hacerse una operación, a lo mejor no se le está haciendo porque tiene miedo, y hay que aprovechar que tenemos baja ocupación de camas, y habría que usarlas, por ejemplo, si alguien tiene que hacerse una operación, ¿no? Pero es todo un problema porque las camas que tenemos, bueno, son camas, bueno, como les decía, hay algunas que son exclusivas para COVID, se aumentó mucho en los últimos tiempos aprovechando la cuarentena. La idea de la cuarentena también era preparar todo el sistema y se expandió el sistema con mayor cantidad de camas, no solo de terapia intensiva, sino camas de todo tipo. Pero el asunto es que también hay un montón de otras dolencias que requieren internación y usan camas de terapia intermedia, de terapia intensiva. O sea que vamos a tener una mezcla, ¿no? O sea, la saturación llega no solo por la ocupación de camas por COVID, sino por otras dolencias.
Ese es un problema, digamos. Está bien. Yo sigo yo ahí con una pregunta, voy a aprovechar. Yo vi un segundo pico en la curva que vos mostrabas de trabajo, esta rojita, con cierre de trabajo al 25%, que aparecía en el tiempo un segundo pico. ¿Sí? Tenía dos picos. ¿A qué se debe? Sí, y hay más picos, digamos, ¿no? Hay más picos. Si uno sigue graficando, tienen más picos. Y lo que se debe es que una vez que uno va relajando las medidas, empiezan a haber más contagios. Ajá. Y la otra pregunta, ya aprovecho, que tenía... porque las medidas no se mantienen por siempre. ¿Se acuerdan que cuando bajamos de cierto umbral vamos relajando medidas? ¿no? Está bien, es dinámico la medida. Y en el caso de la escuela... Sí, las medidas son dinámicas. Después, Mario, no sé si querés, Nacho, si querés comentar algo de eso. Te hago la segunda pregunta y me contestan las dos si quieren. En tu modelo, las escuelas están cerradas casi todo el tiempo, ¿o no? Sí. Porque si es así, parecería que tiene que estar 2 años para no pasar de la curva de saturación de camas, de la línea de saturación de camas, deberías tener como 2 años cerrada la escuela. Sí, a ver, ¿qué es lo que pasa con esto? Nosotros esperamos que relativamente dentro de poco tengamos una vacuna. Por eso, todas estas simulaciones a montón de años hay que tomarlas con pinzas, ¿está bien? Fundamentalmente lo que nos tendríamos que concentrar es en el término de un año, porque de acá a un año vamos a tener vacunas, o sea, la situación epidemiológica va a haber cambiado notablemente. Así que todo lo que sea más de un año, ¿está bien? Nosotros lo pusimos ahí, pero no es que esperamos que esto siga así para nada, ¿está bien? Bueno, gracias. Hay una pregunta de Milce, el factor transporte, si estaba puesto en el modelo. Sí, en forma indirecta, eso no lo comenté, pero nosotros tenemos que las personas tienen una cierta cantidad de contactos casuales diarias. Esos contactos casuales se deben al medio de transporte y cosas por el estilo, ¿no? Llamamos contactos casuales porque uno va a un medio de transporte y comparte con una cierta cantidad de gente, pero al día siguiente va al medio de transporte y probablemente la gente que aparezca ahí sea distinta. También, o sea que eso también está modelado en cierta forma. También cuando estamos en una situación, por ejemplo, de cuarentena, se disminuyen los contactos casuales. ¿Está bien? Porque hay restricciones de transporte público y ese tipo de cosas. Che, Nacho, habilitá tu micrófono así comentás algo. Emilce también pregunta si está contemplado qué tipo de trabajo se cierra. En ese 25, ¿a qué tipo de trabajo se hace referencia o si hay una distinción? No, acá todos los trabajos, digamos, son iguales en nuestro modelo, pero obviamente hay una variedad de trabajo, entonces si uno va a trabajar, eso ya es una decisión, digamos, de salud pública y de salud económica y política, ¿no? O sea, si yo tengo que elegir qué 25% de los trabajos voy a cerrar, y bueno, voy a elegir con algún criterio. ¿Qué sé yo? No sé, yo cerraría los prostíbulos, por ejemplo. ¿Pero por qué? Bueno, espera, Nacho, ¿tenés algunos comentarios? A ver. Algunos comentarios de la dinámica de lo que comenté yo. No, algo importante que Miguel preguntaba era a qué se debía el segundo pico que se ve en el plot. Eso se debe a que, por un lado, se relajan algunas medidas y por otro lado, se abren los colegios, ¿no? O sea, los colegios, más allá de la fuente de contagio que son lo que hacen es mezclar a la población también, ¿sí? Porque va un montón de gente al colegio, ¿sí? Entonces, eso funciona como un diseminador de la infección.
¿sí? Entonces el segundo pico se debe a que abrís los trabajos y en un momento la ocupación de camas es tan baja que abrís los colegios, y abrir los colegios impulsa un segundo pico, pero ya con mucha menos fuerza, porque no podés, no tenés tanta población susceptible como tenés al principio, ¿sí? Sí, eso entendí. Entonces se van manejando con cotas y vas cerrando o abriendo las cosas en medida de que, bueno, van midiendo el H, la ocupación de Claro, camas. exactamente, Sí. sí. Ahora, lo que vemos es que algo que, digamos, todos sabemos, todos los que tenemos hijos por lo menos sabemos, arrancan las clases y empezamos a enfermarnos. ¿Está bien? Porque uno va a la escuela, los chicos se enferman, vuelven a la casa, nos enferman a nosotros. O sea, las escuelas son grandes diseminadores de la enfermedad. Perdón. Lucas, tenía una pregunta, no la leo, no la termino de entender. Dice, ¿se puede modelar un porcentaje de cumplimiento variable de las diferentes medidas? Sí, se puede agregar, y se puede agregar bastante fácil. Sí, eso no sería un problema. Uh-huh. De hecho, tenemos una cierta variabilidad, porque, por ejemplo, cuando hacemos seguimiento de contactos, la cuarentena de los contactos que están identificados es de 14 días. ¿Está bien? Pero, sin embargo, cuando entramos a un cierre de trabajos, por ejemplo, eso se hace hasta que no es por una cantidad fija de tiempo, sino vamos monitoreando qué es lo que pasa con la ocupación de las camas de hospital. Bien. Silvina González pregunta si estamos lejos de volver a la fase 1. De Salta, me imagino. En Salta ni siquiera sé por qué alguna vez entramos a la fase 1. ¿Está bien? Es algo que, como decía, los primeros 20 días está bien por una cuestión precautoria. Después había que abrir todo y dejar que la gente se rebusque un mango. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a tener que entrar a la fase 1 muy probablemente. Entonces, como que dice, bueno, muchachos, vayan a rebuscarse algún pesito y lo guardan, ¿está bien? En la alcancía. Bueno, no guarden en la alcancía, compren unos dólares y lo guardan ahí bajo el colchón. Porque la mano se puede poner espesa en el futuro. En este momento no hay circulación comunitaria. Entonces, yo la verdad que no sé por qué estuvimos tanto tiempo en la fase 1. Tenemos a Lucas Alonso, él pregunta si los hospitalizados son solo en terapia intensiva. O sea, son camas solo... No, porque, a ver, la gente se hospitaliza muchas veces con síntomas no muy graves, puede estar en una cama normal, puede pasar a terapia intermedia, eventualmente puede pasar a terapia intensiva. Nacho. Sí, eso un poco lo que lo modula eso es los tiempos de permanencia en cada uno de los estados son variables aleatorias con distribución gamma. ¿Sí? Entonces vos vas a tener gente que se hospitaliza un determinado tiempo, ¿sí? Que es corto, ¿sí? Eso sugiere una hospitalización que no es de terapia intensiva, y tenés gente que está hospitalizada un montón de días, ¿sí? Que eso es lo que pasa en Argentina. Si uno mira los tiempos de hospitalización de las personas, tenés personas que están hospitalizadas 2 o 3 días y personas que están hospitalizadas 2 meses. Y entonces son camas en general, pero lo que cambia es cuánto tiempo las personas están hospitalizadas. Bien. Silvana Flores Larsen pregunta si está contemplada en el modelo la reinfección. Que no sé si sabemos algo de reinfección todavía, pero bueno. A ver, no, en el modelo no está contemplado. Hay 2 cosas, digamos, que son distintas y que pueden ser relevantes, y de las cuales todavía no se conoce epidemiológicamente bien cómo funciona. Una es la superinfección, que es algo que ocurre, por ejemplo, con el personal de salud.
¿Está bien? Recibe una dosis infecciosa porque está con un paciente, después está con otro paciente, recibe otra dosis. O sea, cuando uno en una cierta cantidad de tiempo relativamente pequeña recibe muchos eventos de infección, eso se llama superinfección, y la superinfección podría desencadenar cuadros más severos. No lo sabemos con seguridad en este caso todavía, pero podría ocurrir. ¿Por qué? Porque a lo mejor si uno recibe una pequeña dosis, el sistema inmune la puede llegar a bloquear en una fase temprana. Pero si al día siguiente volvés a recibir otra dosis de infección, ya estás más debilitado y finalmente a lo mejor el virus logra vencer el sistema inmune y terminás en el hospital. Otra es la reinfección, que es una vez que uno se recupera, puede perder inmunidad parcialmente y volver a infectarse. La verdad, todavía no hay estudios al respecto de estas cosas y no lo sabemos y no está contemplado en nuestro modelo. Pero es relevante. Bien. Federico Alvesa pregunta si las autoridades provinciales están al tanto de estos trabajos, de estas simulaciones. ¿Ustedes están en contacto? Todavía no. La idea es que estén, quizás lo podemos manejar a través de la UNSA, ¿está bien? Y bueno, esperemos que estas cosas puedan servir. Digamos, esto es un modelito, si quieren, un poco de juguete, una exploración de concepto. Cuando uno tenga datos más específicos, por ejemplo, de Salta, nosotros lo podemos ajustar para la situación específica de Salta, ¿no es cierto? Agregándole las cosas que correspondan. Sí, Bien. ¿qué más? José Gil, ¿lo conoces? A Quiere José, saber si sí, me suena. podemos tomar exámenes en la UNSA en este momento. ¿Cuál es tu opinión como asesor de la universidad? Para mí la USA debería estar abierta, totalmente. Exámenes, clases, todo. Si me preguntan a mí, ¿no? Está bien. Me lo preguntaron, dije eso y me sacaron carpiendo. Federico pregunta. O sea, ¿qué es lo que pasa? Nadie quiere pagar el costo político, digamos, los intendentes no quieren pagar el costo político, las autoridades a ningún nivel quieren pagar el costo político, están esperando a ver qué es lo que hace el resto. Hola, gracias. La siguiente pregunta que le estaban por leer creo que ya la respondió diciendo que es un modelo de exploración de concepto. Gracias. Bueno, está bien, lo pasamos. Pregunta José Gil si se considera en el modelo la mortalidad, que no lo mencionaste, ¿no? ¿Cuántos salen del sistema en este modelo y cada cuánto? Bueno, la mortalidad por COVID es baja, es mucho más alta que otras enfermedades, pero cuando uno ve los números, digamos, la gente es, o sea, no sé, ¿cuántos muertos tenemos ahora? No, ya no me acuerdo, lo leí ayer en el diario, pero tenemos pocos muertos. Y alrededor de 1000, hemos pasado 1000 hace poco. 1000 y pico, digamos, ¿no? Pero si comparamos con los accidentes de tránsito, por decir algo, es nada. Si comparamos con las muertes que hay todos los años por neumonía, gripe y cosas, que estamos hablando cerca de 37.000 casos anuales, pero que se concentran sobre todo en los meses de invierno, tenemos muy pocos muertos por coronavirus. El modelo se puede considerar, digamos, pero a los efectos nuestros, verdaderamente eso en nuestro modelo no es relevante, llevar la contabilidad de los muertos. Pero la podemos hacer si queremos. Está bien. Pero no es relevante para lo que queremos ver, digamos, ¿no? Está bien. Ara Clavijo te felicita. Gracias, al grupo, en realidad. Sí. Gracias, digan gracias a todo lo del grupo. No, todo el grupo es la felicitación. Dice, ¿qué tan efectivo podría ser
pensando quizás en un rebrote, la estrategia de dividir a la población en distintas clases epidemiológicas y llevar entonces solamente a una parte de la población, la más vulnerable, a hacer cuarentena. Bueno, eso es algo que anda dando vueltas en todo el mundo, es algo que es muy razonable. Como les comentaba, nosotros en este primer modelo no incluimos la edad, pero es algo que habría que hacer porque, como decíamos antes, el grupo más vulnerable es los mayores de 60. Entonces, si nosotros damos una buena protección a los mayores de 60 y hacemos un buen aislamiento de esos grupos más vulnerables, para el resto de la población el coronavirus no presenta prácticamente riesgos. O sea, para los chicos no pasa nada, para los jóvenes no pasa nada. Con la ventaja que además, si ellos se infectan y no les pasa nada, van creando lo que se llama inmunidad de rebaño, lo cual es protectivo para el resto. Un poco esto es lo que ensayó Suecia. Ellos hicieron un poco el mea culpa en el sentido de que ellos no aislaron bien a los grupos de riesgo. Entonces tuvieron mucha mortalidad en geriátricos, pero lo que dicen, si tuviéramos que hacerlo de vuelta, haríamos algo así, protegeríamos más a esos grupos dejando que el resto se infecte. Pero es muy razonable eso, ¿no? O sea, proteger a los grupos de riesgo fundamentalmente, o sea, hacer una cuarentena selectiva. A ver, hay una pregunta de Lucas. Dice, me parece que la variable más sensible de todas es el número de fallecimientos, y eso no está previsto. Si ya de eso un poco hemos hablado. Y dice, ¿cómo balanceas las decisiones si querés minimizar esa variable? ¿El número de muertos? Ajá. A ver. Que dice que, aparte un comentario, que es la que más le preocupa a los políticos. Claro. Esto, creo que acá se ha perdido la perspectiva totalmente. ¿Está bien? Yo escuché, por ejemplo, que decían algunos funcionarios, hasta que no haya riesgo cero no vamos a abrir. Bien, riesgo cero es imposible. ¿Está bien? Riesgo cero es imposible. O sea, si hacemos riesgo cero, chau, cuarentena eterna, porque cada vez que uno, digamos, sale de su casa, tiene mucha más chance de morir en accidente de tránsito que de coronavirus. ¿Está bien? Y uno toma el riesgo, agarra el auto y sale. ¿Está bien? O sea, riesgo cero es imposible. O sea, por eso yo puse el título de la charla Conviviendo con coronavirus. Nos tendríamos que acostumbrar a pensar que ojalá no ocurra, pero que nosotros tenemos que desarrollar nuestras actividades sabiendo que el coronavirus está por ahí y tomar las precauciones del caso. Entonces, ahora hay un problema muy serio donde uno encuentra situaciones como la que se vivió en Córdoba con la maestra que murió por neumonía, que si hubiera tenido coronavirus capaz que se salvaba. O sea, la pobre maestra, una maestra joven, se sentía mal, iba al hospital, la mandaban de vuelta porque no eran los síntomas de coronavirus. Se sentía peor, iba al hospital, la mandaban de vuelta porque no era coronavirus. Así hasta que se murió. Si hubiera tenido coronavirus, capaz que se salvaba porque le daban atención hospitalaria. Entonces ahora hay una cuestión muy discriminatoria en que si vos tenés coronavirus te vamos a tratar y si no tenés coronavirus te morís. Lo estoy diciendo en forma exagerada, ¿no? Pero está pasando como que estamos sesgando demasiado hacia el coronavirus, como que los muertos por coronavirus aparecen todos los días y el resto de los muertos los olvidamos, pero una muerte es una muerte, sea por lo que sea.
Pero ahora, Yo ahí, desde el punto de vista político, uno lo que se nota es que lo que se publica todos los días es cuántos se murieron por coronavirus, ¿está bien? Y los femicidios, qué sé yo. Nosotros quisimos hacer un estudio de lo que se conoce como exceso de mortalidad, pero no hay datos disponibles para ver cuánto exceso de mortalidad estamos teniendo en estos meses. Los excesos de mortalidad por causas nos pueden decir, por ejemplo, está bien, tenemos muy pocos, la cantidad de muertes que tenemos por coronavirus es bajísima, está bien, comparada con el resto de las causas de muerte es bajísima, es totalmente despreciable. Pero, por ejemplo, ¿habrán aumentado a causa de la cuarentena los femicidios? No lo sabemos porque no tenemos los datos. Hay muchas cosas de estas que el balance hay que hacerlo de acá a un año. Y cuando se pueda estudiar todos los excesos de muerte, ¿no? Vamos a ver cuántas muertes vamos a tener en el 2019. Lamentablemente no tenemos el dato y no pudimos hacer el estudio, que estábamos muy interesados en eso. yo ahí para contestarle a Lucas también, o sea, la variable cantidad de fallecimientos es una variable que si la minimizás la podés llevar a cero, si querés. El problema es que, o sea, que todo lo otro que pasa si uno trata de llevar a cero esa variable, ¿no? Entonces, trabajar con una variable que vos sabés que podés llevar a cero, pero a costa de eso, bueno, toda la gente se queda en su casa, entonces no se va a morir nadie por coronavirus, es muy difícil de incorporar al modelo eso porque te daría que tenés que mantenerte todo el tiempo adentro de tu casa y cerrar prácticamente todas las actividades. Sí, entonces, si vos suponés que el sistema de salud puede responder bien, ¿sí? Entonces vos disminuyendo la cantidad de ocupación hospitalaria a una ocupación razonable, ¿sí? Vas a disminuir colateralmente la cantidad de muertes. ¿Sí? Entonces, no está incorporado en el modelo la cantidad de muertes, pero uno podría decir tranquilamente que es una fracción de la cantidad de hospitalizados que uno tiene. Entonces, al disminuir la cantidad de hospitalizados, estás disminuyendo efectivamente la cantidad de muertos. Claro. ¿Está bien, Lucas? Sí. Sí, ahí lo que pasa es que ahí entramos en una contradicción entre los intereses de los políticos, de los dirigentes, que no dirigen nada, y la epidemiología. Para que un político en funciones o un ministro de salud pueda, digamos, justificar una decisión que va a acarrear necesariamente un determinado número de muertos, esa decisión los epidemiólogos deberían justificársela con un análisis de lo que decía Juan recién, por ejemplo, exceso de mortalidad. Entonces, habría que decir, bueno, mira, tomá esta decisión y yo te muestro en mis modelos que no va a haber más muertos que los que hubiera habido por otras causas en caso de que tome una decisión más estricta. Porque acá el problema es que entramos en una cuarentena en la que el objetivo es que no entren casos. El objetivo está totalmente distorsionado. El objetivo es que no entre nadie con coronavirus. Y encima hasta se estigmatiza al pobre tipo que tiene coronavirus. Entonces es muy difícil tomar decisiones para políticos sin mucha formación cuando su decisión aparentemente acarrea muertos. Entonces, si vos no le mostrás el panorama más completo con los muertos por gripe, los muertos por neumonía, la gente que muere porque no la atienden, los accidentes de tránsito, etcétera, 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 el político se va a cerrar y nunca te va a aceptar una apertura que eventualmente él la va a sentir, o la oposición se la va a hacer sentir como responsable de una muerte. Era una pregunta más bien tipo político. ¿Cómo hacer para que un político tome esa decisión y se pueda justificar ante la sociedad? Sí, lo que pasa es que es muy difícil. El problema que tenés es que hay un estudio hecho sobre exceso de mortalidad, por ejemplo, en Estados Unidos, que publicó el New York Times, que te daría la pauta de que tenés que abrir, por ejemplo, ¿no? Y la situación en Estados Unidos es catastrófica, ¿no? Entonces, es como complicado, me parece,
plantear nada más que la cuestión del exceso de mortalidad, porque la realidad es que no sabemos cómo se difunde el COVID en una epidemia libre, ¿sí? Porque las epidemias libres no existen, ¿sí? La gente siempre toma alguna medida, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, abro, pero no tenemos un real impacto de qué pasaría si uno realmente abre, ¿no? Porque hoy tenemos pocos casos, pero porque la situación está armada para que haya pocos casos y pocas muertes. Y ahora, si uno abre todo, nadie sabe lo que pasa, ¿no? Entonces es como complicado. De todas formas, lo que decís vos, Lucas, es así y es una cuestión política y tiene que ver también con una percepción un tanto arbitraria, que es lo que comentaba antes, de que una muerte por coronavirus parece que vale 10 muertes comunes. ¿Está bien? Entonces, pero eso es algo que los políticos, los funcionarios tienen que tomar las decisiones y eventualmente pagar el costo político. Lo que pasa es que para un político lo más fácil es cerramos todo, recibimos la coparticipación, reparto la plata y yo no soy culpable de nada. ¿Está bien? Es una situación en ese sentido que bueno, es difícil. Es difícil, pero la realidad es que si vos te fijás que si todos los años hay cerca de 40.000 muertos anuales por gripe y sus complicaciones y neumonía, y ahora ya después de 3 meses más o menos tenemos solamente 1.000 muertos por coronavirus, es decir, acá hay algo que está mal. Ahora sí, en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, capital federal, es otra situación, ¿no es cierto? Ahí ya la ocupación de las camas se está empezando a ser un poco más crítica y lo que sabemos es que si se satura el sistema de hospitales, la situación es muy mala, digamos, ¿no? Porque tenés la gente que se te muere en la calle. Uno no quiere llegar a eso. Bien, estamos ya cerca de cerrar. Si habría alguna pregunta, yo tengo una. A ver, Alejandro pregunta si tenemos número conocido de cuántas camas disponemos en Salta, camas COVID. ¿Vos te acordás, Mario, de una tablita que yo había compartido? No me acuerdo si estaba lo de Salta. Los datos no son fáciles de conseguir. No son fáciles de conseguir. Deberían ser públicos, todos deberíamos estar, digamos, pudiendo saber, ¿no? Pero no son datos fáciles de conseguir. Sí, Roland. Hace 2 días el gobierno presentó un mapa de todas las camas disponibles en el país y en Salta hay 465 camas disponibles. En este momento creo que hay 1 o 2 ocupadas nada más. De hecho, se está armando una estrategia por si se saturan de trasladar pacientes a otras provincias. Bueno, sí. En el centro de convenciones armaron todo como una especie de hospital de campaña, ¿no? Con un montón de camas nuevas. O sea, se amplió mucho la capacidad de camas. Pero, bueno, por ahora, por ejemplo, acá en Salta tenemos las camas vacías, no tenemos circulación de coronavirus y tenemos todo cerrado, digamos. Es medio incomprensible. Bueno, yo tengo una última pregunta porque es un tema que también vienen manejando. ¿Cómo afectó COVID al dengue? O sea, ¿ha habido un descuido de dengue en la provincia por, digamos, a causa de COVID? ¿Cómo afectó? Afectó y bastante. Y José Gil creo que ahora se fue, creo que lo vi que por ahí que abandonó, porque él podría comentar también los estudios que estamos haciendo en la zona de Orán respecto de esto. ¿Afectó por qué? Porque al decretarse la cuarentena, por ejemplo, se afectaron todos los descacharrados. Al afectarse
los descacharrados, se empezó a observar un aumento en la cantidad de mosquitos, obviamente. Y eso trae aparejado un aumento en el riesgo de dengue. De hecho, este año tuvimos muchos casos de dengue en Salta y en todo el país. Una epidemia enorme, quizás comparable con la del 2016, donde hubo también un montón de muertos, que pasó un poco desapercibida por el COVID. Ahora, como que todo lo que no es COVID no importa. En el imaginario de la gente, ¿no? La gente está como muy focalizada en eso. Uno agarra los diarios y ve, digamos, cuánto hubo de COVID, pero del resto como que está totalmente opacado. Y la epidemia de dengue que hubo en el país este año fue enorme. Hubo un montón de muertos en todo el país, y en Buenos Aires, por ejemplo, es tremenda la cantidad de casos de dengue que está habiendo. Bueno. Lástima que se fue José, que podría haber comentado más sobre esto. Bien, bueno, vamos a terminar. Agradecerte, Juan, al grupo por el trabajo, la verdad que muy, muy interesante y, bueno, obvio que de plena actualidad. Y vamos a hacerlo con un aplauso y nos despedimos, ¿sí? Gracias. Gracias. Bueno, que tengan un buen día. Sí, estamos viendo.